Ari Mota, nuestro especialista en imagen, lo estábamos viendo. ¿Y por qué tendría uno que pensar, Ari, bienvenida antes que nada, en establecer códigos de vestimenta en una empresa? ¿Por qué es importante? Mira, es importante porque los colaboradores necesitan ser, ya lo hemos dicho en otros capítulos, pero necesitan esa extensión de la imagen y ese compromiso y les da muchísima más seguridad. Fíjate, yo me he topado con empresas que no tienen los códigos de vestimenta. Recursos humanos es el área que tendría que hacerlo y esto les va a dar seguridad. Más del 40% de los empleados prefieren tener un código de vestimenta que les digan qué sí usar, qué no usar. Ahora, decir formal o informal, la verdad es que tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que se tiene que saber es cuál es la línea delgada de lo que no se tiene que transmitir con su imagen. Aparte es muy ambiguo, ¿no? De decir formal e informal. Totalmente. En una empresa. Sí, pero fíjate, es ambiguo, pero cuando lo tienen claro los colaboradores, entonces van a poder hacer incluso hasta mejores compras, porque el 80% de nuestro closet está destinado a nuestra vida laboral. O sea, nosotros, en mi caso, por ejemplo, que doy cursos, talleres y conferencias, tú que te dedicas aquí de comunicólogo, un 80% de nuestro closet está destinado a eso. Necesitamos entonces saber qué prendas vamos a invertir y qué prendas no vamos a invertir. Y te quiero dar un dato que esto tiene historia, porque en 1971, John Tate Molloy, que fue una persona que contribuyó con las empresas en temas de imagen, sacó un libro porque se dio cuenta que no había una base. Esta es la base de la pirámide, de que realmente existe y hay fundamentos del código de vestimenta. Entonces saca este libro que se llama Dress for Socials, nada más para hombres, y después se da cuenta que las mujeres también lo necesitamos. Ahora, ha habido muchos cambios y hay digamos, elementos básicos que se tienen que considerar cuando hacen un código de vestimenta. El primero y el principal es el giro y el estilo de la empresa. El segundo es cuál es el ambiente físico en el que estoy trabajando. Y el tercero, geográficamente mi empresa en dónde se localiza. Estos son los elementos que se tienen que considerar para que yo pueda establecer un código de vestimenta y de ahí a lo mejor se van a poder, digamos, hacer algunas negociaciones de vestimenta. Te voy a poner un ejemplo. En una empresa tenemos áreas o departamentos de contabilidad y tenemos departamentos comerciales, de áreas comerciales. Si a mí me preguntan qué tenemos que hacer, las áreas comerciales que tienen que ver con el cliente sí tienen que llevar un código un poco más formal. Ellos tendrían que decidir cuáles son estas prendas de formal y el departamento tal vez de contabilidad no tendría que ser tan rígido, tendría que ser un código a lo mejor más semiformal, pues porque no está en contacto precisamente con estos clientes. Entonces, una vez que ellos deciden cuál es el formal dentro del departamento, y yo invitaría a que los mismos colaboradores también dijeran cuáles serían las prendas que podrían utilizar, siempre y cuando cumplan con la misión, la visión, los objetivos de la empresa. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita estas empresas que están haciendo mucho home office, yo sé que en tu casa puedes estar como quieras, pero sí hay como una línea entre hacer entender a la gente de que, ok, sí tienes que tener ciertas cosas, puedes tener una junta en cualquier momento. ¿Cómo estableces esos protocolos cuando realmente no hay una presencia todo el tiempo? Sí, mira, yo creo que de entrada, sí, el home office hoy es una modalidad de trabajo. Sin embargo, tienes que saber que hasta tu misma vestimenta te puede hacer ser mucho más creativo o mucho más eficiente que no estar en pijama. Es decir, yo diría de entrada que sí, ese día, aunque te quedes en casa, hacerte el baño que diario te haces, por arreglarte, favor, quedarte listo, porque vas a tener una presencia tú misma persona, te vas a sentir acto y activo para llevar a cabo el trabajo que estás haciendo. O sea, no digo que no lleves el jeans, te lo puedes poner, estás en casa y nadie te va a estar viendo, pero sí tienes que tener una imagen que te permita desarrollarte o verte al menos en condiciones de llevar a cabo un trabajo, ¿no? Entonces, el que estés en casa o el que estés fuera, tienes que llevar códigos de vestimenta. Ahora, también puedo darles otros tips. Si me dijeran, bueno, vamos a dividir o voy a poner 2 escenarios de códigos de vestimenta, vámonos de lunes a jueves con un código formal. Aquí ya en otros videos hemos hablado cuáles son las piezas de un código formal. De lunes entonces a jueves podemos utilizar eso. Y los viernes dejarlo con un business casual. Ese puede ser un escenario. Otro escenario que pueden tener o armar es que de lunes a jueves sea un business casual, porque a lo mejor la empresa es muy creativa y no tiene que interactuar tanto con gobierno, por así llamarlo, que son mucho más formales, y los viernes dejarlos como un viernes casual.
Si estos dos escenarios los llevan a cabo, de ahí pueden desprender ya las áreas de recursos humanos, lo que te decía que a lo mejor situaciones que no son del día a día, pero que son muchísimo más llevaderas. Claro, pues vas a empezar a dividir por áreas. Igual un área que está, por ejemplo, todo lo que es recepción, y eso sí tendría que venir más uniformado a lo que es creatividad, a lo que es contabilidad, como tú dices, y a lo que Claro. va y vende. Pues. Eso es de eso se trata. Y mira, hay estudios, hay un estudio de Office Time, en donde dice que un 40% de los empleados sí requieren esto, sí necesitan saber. Ahora, ¿qué otra recomendación les daría yo a recursos humanos o el área que vaya a realizar el código vestimenta? Que lo hagan muy visual. Es decir, tú ya me dijiste qué no debo de usar o qué sí puedo usar, ponme imágenes. Porque ya hemos dicho que somos muy visuales. Entonces, también la ayuda de un asesor en imagen puede ir a resolver dudas, porque van saliendo dudas con el día a día con los mismos colaboradores. Oye, Ari, y por ejemplo, los colores. Hay empresas que están asociadas mucho en color. Pienso en un refresco, pienso en los bancos, pienso inclusive aquí en el Heraldo, que tenemos una tonalidad de azules. ¿Qué tan recomendable a veces es que los empleados, o por lo menos la gente que da la cara, vaya con estas tonalidades que asocien inmediatamente a la empresa? 100% muy bueno eso, la verdad, que lo hagas, que lo asocies, porque te estás vinculando. Pero eso con la ¿tendría empresa. que ponerlo la empresa o tendría que ponerlo uno? Ya tienes tu código. Sí. Como ya te dijeron cómo vestir. Sí. Esa tendría que ser una parte de la empresa, decirte, oye, vete eso, o tendría que ser una decisión propia. El asesor de imagen es ahí en donde entra para que estos ejemplos se puedan resolver y les pueda dar esas herramientas de decirle, ok, si tú vas a ir a una cita de negocios, vas a ir a negociar, yo te recomendaría entonces utilizar colores que sean no tan autoritarios, que sean más cercanos, como lo hemos dicho también, el color morado. Entonces es ahí, pero sí es importante saberlo, por eso no queda tan acotado en un ABC, es una base simplemente, pero que se tienen que poner ejemplos de lo que se puede presentar, como tú acabas de poner esto, si los colores me van a ayudar o no. Claro que te van a ayudar dependiendo de lo que quieras buscar, porque además no es que te haga más competitivo o menos competitivo, pero sí hay una percepción de quien te está viendo para llamar la atención o para rechazarla. Ok, y ahora, por ejemplo, entra en la vestimenta todos estos accesorios que de repente te da la empresa, los pines, todos estos detalles que tienen que ver con el logo o con la marca como tal, las plumas, ¿son tendrían que ser parte de la vestimenta de todos o no? Sí, o fíjate, se pierde un poco? No, incluso en los bancos que generalmente les dan el pin, y cuando yo voy y les doy ideas de cómo hacer una vestimenta un poquito más creativa, en este caso a los hombres les digo, ahí sí no tendrías que utilizar un butonier. Utiliza siempre el pin porque es un distintivo de la empresa, ¿no? Entonces sí tienes que saber que ese te lo dan no para que lo guardes en el cajón de tu buró, sino para que lo traigas y todos los días lo pongas y lo dejes de usar, más bien no lo dejes de usar, si lo tengas siempre, ¿no? Forma parte de tus códigos de vestimenta. Es que es ahí en donde te estoy diciendo, cuando Recursos Humanos hace esta lista de lo que no puedes dejar de usar para que seas la extensión perfecta, es en donde no va a haber errores. Ok, ¿y qué sería más fácil para una empresa de un tamaño grande, digamos? ¿Empezar por abajo, por empezar a hacer homogéneo toda la vestimenta, o por las cabezas? Fíjate que por las cabezas, ¿por qué? Porque cuando las jerarquías de hasta arriba están convencidas de que la imagen sí importa y que la imagen es importante, en cascada se empieza a permear. Es aspiracional la imagen, entonces en el momento que los colaboradores o los empleados comienzan a ver a sus jefes que lo hacen de una manera más asertiva, quieren verse igual, quieren contagiarse y quieren hacerlo de una misma forma, a su propio estilo, que de eso se trata también, porque las copias siempre van a estar Claro. atrás del original, pero sí es mucho mejor comenzar por la parte más arriba de la pirámide y que en cascada se empiece a permear para que todos los empleados pues sea congruente, ¿no? No le podemos pedir, digamos, que a los colaboradores que están en la parte ruda que hagan una inversión o que tengan mucho más conciencia de su imagen si el jefe no lo está haciendo. Y es como en todo, ¿no? Yo creo que en todas las tareas tiene que ser una parte congruente y tiene que ser desde arriba. Oye, Ari, resultados, porque igual la gente dice, ok, suena para darle identidad a una empresa, pero ¿qué resultados tangibles hay? Que una empresa haga todos estos cambios a una empresa que no. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a percepción, en cuanto a ingresos, en cuanto a identidad? Totalmente, es autoestima número uno. Ok. Hay seguridad
Y cuando tienes una autoestima alta y una buena seguridad, los resultados en tu trabajo se va a ver permeado, vas a tener, se va a contagiar la gente, va a mejorar un ambiente laboral, o sea, la gente se va a empezar a sentir mejor, es una percepción a lo mejor inconsciente, pero al mismo tiempo es consciente, entonces sí hay recepción totalmente positiva en esto. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, empresas transnacionales, que nosotros, por ejemplo, en empresas transnacionales que tienen, por ejemplo, un código de vestimenta, pienso en un banco, ¿qué pasa cuando hay diferentes climas? Por ejemplo, la Ciudad de México no es lo mismo que Mérida. Esos cambios en esas empresas, ¿cómo hacerlos para que se vean parecidos, pero vayan acorde a el diferente tipo de Yo clima? tengo que checar a dónde voy, qué lugar al que voy a ir. Siempre hay que estar googleando exactamente con quién me voy a entrevistar, qué es lo que quiero captar de ellos para poder llevar una vestimenta ad hoc. Ok. Entonces tú me acabas de poner un lugar geográfico. Si yo estoy en la Ciudad de México, el traje probablemente en mi oficina es obligatorio y voy a ir a la Ciudad de Mérida, entonces ahí me llevaría una vestimenta formal, pero de lo que significa o lo que es en Mérida y no necesariamente lo que es de México, y lo que tendría que ser al revés, ¿no? Cuando vengan de Mérida, tendrían que saber que cuando vienen aquí, en esta oficina, a lo mejor sí sería con un código de corbata y de traje completo. Pero sí cambian toda la vestimenta ya. O sea, lo que voy es, aunque sea una empresa muy formal, sí tiene que darse el permiso de ser un poco más flexible. Dentro de su formalidad puede haber flexibilidad. La guayabera, de manga larga. Sí. Por eso te decía yo que son los elementos que se tienen que considerar. El clima, geográficamente hablando, es importante. El lugar de trabajo en el que estoy haciendo, o sea, es decir, el lugar físico de lo que yo hago, también tiene que ver qué tipo de ropa me va a ir más cómodo, porque es una cuestión también de comodidad, y principalmente el giro y el estilo de la empresa, ¿no? Son realmente los elementos que se tienen que considerar. Oye, ¿y tendrás algún ejemplo de alguna empresa que haya puesto en tu práctica, que haya estado completamente en desorden y cómo esto le ayudó? Que digas, igual no puedes decir la marca de la empresa, pues decir, No. hay una refresquera, pero... Fíjate, no, pero sí una aseguradora, efectivamente, una aseguradora. Ya de muchos años que traen una vestimenta muy, muy formal, comenzaron a tener ya el ingreso de personas ya más millennials, en donde a lo mejor ellas no se querían ver tan formales con corbata y con saco, pero que teníamos que darle un cambio. Entonces lo que yo hice, más que hacer un cambio, porque el traje sastre sigue siendo pues autoritario y de confianza, fue darles toques de modernidad. Entonces, no se pierde el traje sastre, pero sí se hace mucho más moderno, que en teoría pues tendríamos que saber que con algunos toquecitos ya no se va a ver tan retro, por así mencionarlo. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, sí es importante que los empleados lo conozcan y que se esté repitiendo, porque me doy cuenta que firman su, ¿cómo se llama?, su contratación, se les dice el código, nunca más lo vuelven a repasar. Claro. Y el día de mañana los mismos de recursos humanos están dando de topes diciendo es que ya no sabemos cómo decirle que no venga así guasado, que ya no traiga la minifalda o X, ¿no? Tienes que estarlo recordando y siempre visualmente poniéndole los ejemplos de lo que sí y de lo que no. Perfecto. Ari, ya por último, dime algo, ¿quién se tiene que adaptar hoy en día? ¿Las empresas al contexto moderno o las generaciones al contexto de la empresa? Pues yo creo que son 50-50, ¿no? Yo creo que aquí no tendría que ser únicamente la empresa, porque la empresa realmente vive de lo que los colaboradores hacen allá afuera y permean, igual que los colaboradores hacia la empresa. Entonces es un 50 y un 50. Perfecto. Ari, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hablar de eso. Sí. Tenemos una cita la próxima semana, ¿verdad? Claro que sí, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Perfecto, nosotros continuamos más, porque ¿qué creen? Sí, es momento de hablar con nuestra queridísima Majo. Así que no se vayan, porque tenemos una charla larga y tendida con ella.